Querer ser alguien más es malgastar la persona que eres. Persona que eres. Somos Generación Josué. Bienvenidos a tu podcast. Estamos muy contentos de poder saludarlos nuevamente. Sí, claro, estamos felices de poder estar con ustedes por tercera ocasión. Realmente los hemos extrañado esta semana y pedimos las disculpas por no haber podido estar con ustedes en un nuevo podcast, pero hemos tenido algunos proyectos y algunas actividades en las cuales hemos apoyado y ahora que estamos felices de estar con ustedes en nuestro podcast número 3. Y en esta ocasión vamos a cerrar la serie de estos podcasts que nos habla del tema encerrados, y el tema que corresponde hoy es los complejos. Y pues sin más que decir, disfruten el siguiente tema. A diario todos luchamos y trabajamos por convertirnos en mejores personas. Sin duda alguna, todos queremos cada día mejorar y cada día tener nuevas experiencias que nos lleven a convertirnos más allá de lo que ahora somos. Por ejemplo, podemos leer más para tener más conocimiento, estudiar alguna carrera, algún tema para poder ir creciendo en nuestros conocimientos. Podemos a veces desarrollar ejercicios o cuidar nuestra alimentación para que nuestro cuerpo cada día esté mejor y para tener una mejor condición física y salud. Por otro lado, algunas veces ampliamos más nuestra comunión con Dios para que nosotros podamos ir creciendo en esa estrecha relación entre Dios y mi persona, o incluso mejorando nuestras relaciones sociales, un tema también en el cual la mayoría vamos a tratar de tener mejores relaciones. Todo esto lo hacemos pero sin dejar de ser quien realmente somos. La esencia de quien realmente somos es lo que tiene el valor real de lo que nosotros tenemos. No así lo que conocemos, lo que poseemos o lo que sabemos. Sin embargo, muchos nos damos a la tarea que el valor que como personas tenemos sea algo externo lo que lo califique, y en muchas ocasiones esa lucha de superación diaria nos lleva a que existan piezas o cabos sueltos que a la larga nos pueden afectar. Y muchos de los complejos se construyen sobre episodios o ideas que nos han dejado marcados. Identificar y dar sentido a nuestros complejos nos abre muchas puertas y nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, porque sobre ellos construimos nuestra personalidad. Claro que sí, así que por eso es que queremos tocar este tema y queremos en este momento unirnos a poder conversar con un amigo también de Generación Josué. Su nombre es Víctor y queremos darle la más cordial bienvenida para que pueda participar con nosotros en este tema. Así que Víctor, bienvenido. Hola, que Dios les bendiga a la audiencia de Generación Josué, a la congregación en general y a los amigos que también nos escuchan en este momento. Yo soy Víctor Cabrera, tengo 35 años de edad, algunos hermanos me conocen como Hugo Junior también. Soy del distrito 2, sector 2, grupo 4-3, y pues en los últimos 5 años me he desenvuelto en el área de la psicología aplicada a problemas de aprendizaje, atención en el área de la nefrología y pacientes postoperación, así también en el área de centros penales y en el área de la psicología criminal, sin dejar de un lado también la psicología clínica. Qué bueno que Dios nos haya permitido que puedas participar en esta conversación y que podamos aprender también acerca de este tema que tú dominas muy bien. Y también nos maravillamos al ver hasta dónde Dios te ha permitido llegar a través de la psicología. Ahora cuéntanos, Víctor, ¿qué te motivó a estudiar esta carrera? Y pues yo escogí estudiar la carrera de psicología porque siempre me ha gustado interactuar con las personas. Desde mi adolescencia recuerdo que las personas con las que platicaba me hacían saber que les agradaba platicar conmigo.
tanto así que me contaban sus problemas personales, hasta terminar llorando mientras los escuchaba. A pesar de que yo aún no había formalizado mi relación con Dios, Él siempre ponía una palabra de aliento, un buen consejo para las personas que me confiaban hasta sus más íntimos secretos, hasta el punto que, a pesar de mi corta edad, para entonces yo ya era recomendado entre mis amigos para ayudarles a resolver sus problemas emocionales. La verdad sería todo un testimonio el que yo les podría contar, pero quedará para una próxima ocasión. Pero les cuento que fue así como vine a escoger estudiar la carrera de psicología. Qué interesante, Víctor, poder conocer cómo fue tu proceso para lograr alcanzar tu carrera y también para poder apoyar a otros en estos temas. Y es por eso que nosotros estamos bien agradecidos de tenerte con nosotros y quisiéramos ya entrar en materia. Y pudieras tú comentarnos desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo podemos definir el concepto de lo que es los complejos? Cuéntanos. Vamos a iniciar explicando dicho concepto a partir de un elemento clave, el cual es el autoestima. ¿Qué podemos decir de la autoestima? El autoestima se divide en 3 elementos fundamentales. El primero de ellos es el autoconcepto, el segundo, la autoimagen, y el tercero, la autopercepción. ¿De qué? De la persona en sí como tal. ¿En qué consiste el autoconcepto? Significa qué es lo que pienso de mí. La autoimagen, cómo me veo físicamente. La autopercepción, qué percibo de mí. No podemos seguir hablando o empezar a hablar de complejos sin antes no entender lo que significa el autoestima. Ahora bien, muchas veces hemos escuchado hablar de una autoestima positiva o una autoestima negativa. Son términos utilizados socialmente hablando bastante común, pero en el campo de la psicología estaríamos abarcando también lo que son los extremos de la autoestima, y sabemos que todo tipo de extremo como tal también no es algo saludable si en términos de salud mental estamos hablando. Ahora bien, regresando a la parte del autoconcepto, la autoimagen y la autopercepción, ahí empezamos a meter este concepto como tal, el de complejos, ya definiendo lo que ha sido el autoestima. Podemos decir que un complejo se refiere a una actitud de autojuicio ante una necesidad física, psicológica o social. Esta necesidad puede ser insatisfecha o sobresatisfecha. Esta necesidad provocará conflictos emocionales en diferentes áreas personales. En algunos casos puede llegar a estancarse incluso el desarrollo personal. Por ende, también se puede llegar a estancar la autorrealización personal. Definitivamente es muy interesante saber que el término complejos abarca una gran rama de conceptos que nos ayudan a entender mucho mejor el tema. Ahora, Víctor, ¿cuál sería el peligro o el problema tanto del complejo de superioridad y el complejo de inferioridad, hablando de los extremos? ¿Qué podemos decir del caso extremo de un complejo de inferioridad? Podrían empezar a desarrollarse rasgos del trastorno de la personalidad dependiente, como también por el otro lado, si hablamos de un complejo de superioridad, podemos empezar a hablar también de un trastorno de la personalidad narcisista. Y cuando hablamos de un trastorno de la personalidad, ya estamos hablando de que hay una disfunción cognitiva, una disfuncionalidad de lo biológico, una disfuncionalidad de lo psicológico y una disfuncionalidad de lo social. ¿Por qué menciono estos 3 últimos aspectos? Porque los seres humanos estamos constituidos de una configuración biopsicosocial. En otras palabras, las personas somos biológicas, somos psicológicas y somos
totalmente sociales. De esta manera es como podemos definir el concepto de complejo. Excelente definición de lo que son los complejos. El objetivo de poder conocer acerca de este concepto, que es muy grande, por cierto, y es un tema muy profundo, es poder también nosotros poder aplicar a nuestra vida algún tipo de enseñanza que nos ayude a superarlos. Pero antes de hablar de la superación, quisiéramos conocer cómo podemos detectar que estamos sufriendo de algún tipo de complejos, como tú nos mencionabas, sea de inferioridad o de superioridad. ¿Habrán algunos síntomas que se pueden presentar en nosotros para detectarlos? Cuéntanos. Las evidencias de un complejo son muy perceptibles, tanto para el que sufre del complejo como para las personas cercanas del que lo refleja. El síntoma es muy evidente. Las personas quienes sufren del complejo de superioridad obviamente se sentirán con una autoestima sobrevaloradas, es decir, la persona que tiene una autoestima sobrevalorada, ubicándolo dentro del concepto de complejo de superioridad, esta persona llegará a tal punto de disfrutar, de humillar a todos los que le rodean. Por lo general, estas personas viven renegando de todo y en constante guerra contra el mundo. Ahora bien, por el otro lado, al hablar de las personas que padecen de un complejo de inferioridad, podemos decir que son aquellas que reflejan un nivel de autoestima muy bajo. Estas personas, al contrario de las que reflejan un complejo de superioridad, tienden a sentirse con minusvalía, es decir, creen que tienen menos valor que otras personas. Por lo general, son personas que presentan dificultad para darse cuenta de sus talentos, de sus capacidades. Constantemente se están autocomiserando. Uno de sus síntomas más evidentes es que les da miedo asumir retos, tomar iniciativas, y en muchos casos estas personas poseen un gran potencial para emprender proyectos, pero por su misma actitud no se atreven a dar esos pasos de fe que les podrían ayudar a desarrollarse mejor como persona y a disfrutar de una vida más plena. Resulta lamentable, pero también a la vez interesante el darnos cuenta que cualquiera de los dos aspectos termina dañando a la persona, pero también a aquellos que le rodean. Por un lado, la persona con un complejo de inferioridad termina volviéndose una carga para los demás, pues hay que estarlos animando constantemente, acompañando cada instante, aunque ellos se den cuenta o sepan de sus grandes capacidades, de la amistad que los demás le ofrecen y también de lo que Dios puede hacer por ellos. Constantemente se derrumban y terminan siendo una carga para todos aquellos que le rodean. Por otro lado, aquellos que tienen un complejo de superioridad, donde quiera que llegan generan conflicto, pues no son nada permisivos con los demás, sus opiniones son las únicas valederas, sus situaciones o estados de ánimo parecen ser más importantes que de las personas que están juntamente con ellos, volviéndose así un problema muy grave desde la familia a la comunidad, a la iglesia, al trabajo y en todos los lugares donde ellos se desempeñan. Ahora, Víctor, desde tu profesión, ¿cuáles son algunos consejos que nos podrías brindar para poder superar cualquiera de estas dos problemáticas? Lo primero es aceptar que algo anda mal en nuestra autovaloración. Lo segundo es detectar el tipo de complejo que se tiene, de inferioridad o superioridad, y hasta qué punto nos está afectando. Lo tercero es reconocer que tener un complejo no nos está permitiendo desarrollarnos normalmente como miembro de una sociedad. Un cuarto punto
es considerarse a sí mismo, si se es capaz de resolver el conflicto emocional por sí solo o si será necesario buscar orientación profesional con un psicólogo. Estos 4 puntos son elementos para una reestructuración del pensamiento. Es decir, si se transforman nuestros pensamientos, automáticamente también transformamos nuestro comportamiento. En psicología, a esto se le conoce como terapia cognitivo-conductual, la que consiste en concientizar en lo que conocemos para proyectar un nuevo comportamiento o una nueva conducta. Me encantaron tus palabras donde dices que si se transforman nuestros pensamientos, se van a transformar también nuestros comportamientos. Es decir, que va a depender mucho, y es por eso el tema encerrados, de nuestra mente, de nuestras emociones, para cambiar aquellas actitudes y acciones que como humanos estamos practicando. Y esto lo vemos desde el punto de vista de la psicología, pero también más adelante vamos a ver desde el punto de lo que dice la palabra del Señor acerca de este tema y cómo poder superar o cómo poder evitar caer en uno de estos extremos de lo que son los complejos. Víctor, quisiéramos que tú pudieras ya también dar una palabra de ánimo y despedirte también de la audiencia. La verdad que ha sido muy interesante conocer tu punto de vista según tu profesión, y yo creo que los jóvenes y los amigos y los adultos incluso que nos escuchan pueden tener una palabra de ánimo de tu parte y también puedes despedirte de este espacio. Pero de parte de Dios que el tema del que se ha hablado en este momento haya sido de bendición para la vida de cada uno de los oyentes de este espacio. Antes de irme, quiero leer una porción de la Biblia que se encuentra en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, del versículo 18. Y esta dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Permitámonos reflexionar en este momento en que el amor es la cualidad que más resalta entre todas las facultades del ser humano. La capacidad de amar no se compara a ningún otro atributo que el ser humano puede tener. Por tanto, aún sobre nuestros propios complejos, Dios nos ha bendecido con esta capacidad de amar. Al pensar en ello, hará que veamos más allá de nuestras limitantes, más allá de nuestros aciertos y errores. Al ser capaces de amar, estamos listos para superar cualquier conflicto emocional, a desechar complejos de inferioridad o superioridad, porque el perfecto amor echa fuera el temor. La capacidad de amar es la que nos da realmente el verdadero valor como personas. Hemos disfrutado toda esta entrevista y esperamos que también ustedes que están ahí del otro lado la estén disfrutando mucho también. Gracias, Víctor, por el tiempo que te tomaste para instruirnos, pero también hay una pregunta muy importante. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de todo esto del tema de los complejos? La Biblia nos es muy clara y nos habla de muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta para poder ser ministrados en este tema de los complejos y poder superarlos con la ayuda del Señor. Por una parte vemos a Moisés. Muchos hemos escuchado su historia y en un momento de su vida Moisés llega a tener ese miedo cuando el Señor le pide que vaya y se enfrente a Faraón para pedir rescate por el pueblo de Israel y sacarlo de la tierra de Egipto. Vemos que las palabras de él sobran en cuanto a excusas, en cuanto a sentirse inferior al papel que Dios le estaba dando. Sin duda sabemos que Dios no avergüenza a nadie cuando nos pone algún plan o alguna meta que es realizar.
sino que Él nos da la capacidad más allá de lo que nosotros pensamos. Pero Moisés puso una y mil excusas. Entre una de ellas está que él no podía hablar, él no podía transmitir el mensaje que Dios quería dar. Y esto ocasiona un grave problema. Vemos en Éxodo capítulo 4 esta historia que nos muestra que a veces nosotros con los complejos de inferioridad quitamos el plan de Dios para poder nosotros ir más allá y hacer su voluntad. Como resultado de esto, Dios tuvo que utilizar a alguien más, a la par de Moisés, para poder hablar, que fue Aarón. Luego, con el pasar del tiempo, vemos las consecuencias de esto, ya que en un momento dado Aarón tiene mucho que ver con la adoración a otros dioses y Moisés corta así uno de los propósitos que Dios quería lograr en él al hacerle ver lo grande que él tenía para que Moisés pudiera hacer frente a Faraón. Por otro lado, también la Biblia nos habla acerca de la historia de un rey que llenó de soberbia su corazón. La Biblia dice en Daniel capítulo 4 que Nabucodonosor comenzó a creer que todo lo que tenía era por su capacidad, por su fuerza, por su talento, y él llenó de orgullo su corazón. Dios permitió entonces que él llegara hasta lo más bajo. Él se convirtió, se transformó en una bestia y la Biblia dice que él hasta comía pasto. Esto quiere decir que aquellas personas que confían demasiado en lo que creen ser o que tienen un complejo de superioridad pueden llegar al punto de disgustar a Dios. Recuerda que la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie y que aunque nosotros tengamos capacidades o talentos, ha sido Dios el que nos lo ha dado. De este modo no podemos sorprender a Dios con algo que Él mismo nos dio. Hemos podido conocer, según la rama de la psicología, con la ayuda de Víctor, nuestro amigo de Generación Josué, con el apoyo de la palabra de Dios en los ejemplos expuestos acerca del que los extremos son malos. Pero queremos cerrar con las palabras que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, lo cual nos lleva al centro de esta situación y dice: Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Esto es en la Nueva Traducción Lenguaje Actual. Queremos invitarlos a que podamos ver la vida y vernos a nosotros mismos según la capacidad que Dios ha puesto en nosotros. Dios no nos ha dado un espíritu inferior a los demás, ni un espíritu superior. Por lo tanto, la medida es estar en el centro. El centro es ser lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Podernos relacionar con los demás según lo que Él ha puesto, porque dice que a cada uno Él le ha dotado de talentos y de capacidades. También poder tener la confianza que si tenemos un reto, no vamos a poder decir que depende de nosotros al 100% el poder alcanzar y el poder dar todo de nosotros, pero siempre vamos a tener que depender de Él, pero tampoco echarnos al suelo y decir que nunca vamos a lograr nada, sino tener la capacidad de decir que aunque cueste, Cristo está a nuestro lado. Recordemos que los complejos encierran nuestra mente, encierran nuestro corazón y no nos van a permitir avanzar. Así que a ti que nos escuchas, ánimo, vence esto en el nombre de Jesús y mira la capacidad que Dios ha puesto en ti. Y es así como cerramos este tema, pero también cerramos toda la serie acerca de encerrados. Recordando que la ansiedad, los sueños y los complejos llevados de una forma negativa son muy malos. Vemos en la palabra del Señor en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo porque poseemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Eso quiere decir que ni la ansiedad, ni los sueños rotos, ni los complejos deben de encerrar tu mente y tu corazón. La Biblia entonces nos da la fuerza para poder superar todas esas adversidades y también no solo para poder superarlas, sino para enseñarle a otros también que ellos también lo pueden superar. Entonces en esta ocasión
Si tú todavía estás luchando con alguno de esos 3 aspectos que hemos tocado, te invitamos a que puedas orar con nosotros. Te aseguramos que Dios te dará la victoria en medio de cualquier situación que estés atravesando. Te invitamos a que ahí donde estás puedas orar y tomar un tiempo para decirle al Señor lo que tu corazón y lo que tu mente siente. Cierra tus ojos y ora con nosotros y decimos: Padre Celestial, a ti te alabamos y a ti te bendecimos porque has hecho en nosotros criaturas conformes a tu imagen y a tu semejanza, así lo dice tu palabra. Pero en esta oportunidad queremos con nuestros amigos que nos están escuchando poder tener un momento para ir delante de tu presencia. Queremos poner ante tus pies todas aquellas situaciones que pueden causar temor, que pueden encerrar la mente, que pueden encerrar el corazón de aquellos que están luchando con alguno de estos 3 temas que hemos hablado. Hemos orado por aquellos que han tenido ansiedad, que han tenido aquella angustia de no poder superar esos miedos, esos temores que vienen a causa de pensamientos, a causa de sentimientos no superados. Oramos nuevamente para que tú llegues hacia donde ellos están y en ese proceso que sabemos que es a veces un poco largo, pero que en ti vamos a poder lograr superar toda ansiedad, Señor, que se vaya de nuestros corazones, de nuestras mentes, Señor, todo pensamiento que no viene de ti. Aquellos que han luchado con sueños, quizás la vida ha sido dura y ha sido difícil y no han podido ver la luz de un sueño hecho realidad en sus vidas, pero en esta ocasión oramos para que tú des a estas personas fe, para que tú des también la templanza de aceptar tu voluntad, de no ser nuestra voluntad, Señor, sino cumplir los sueños tuyos en nosotros, Padre. Pedimos también que bendigas a aquellos que están pasando por un momento donde los complejos quizás han llegado. A veces hay situaciones que nos han causado dolor, que nos han marcado y han marcado para mal nuestra vida, dándonos un complejo de inferioridad y haciéndonos sentir que no valemos nada, cuando con tu sangre preciosa tú nos has hecho valer tanto, Jesús, que en esta ocasión pedimos para que tú bendigas a esas personas, Señor, y aquellos, Señor, que quizás sienten que todo lo pueden o que quizás tienen problemas en sus relaciones por no poder disimular, por no poder aceptar una opinión o por creer, Señor, que en sus manos está el hacer todo. Oramos para que tú nos des dependencia total de ti. Oramos para que tú guardes nuestros corazones, para que guardes nuestras mentes y para que tu mente sea en nosotros, Señor, cada día dándonos la luz, Señor, de tu presencia para poder hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos y que este tema Encerrados sea de éxito, Señor, para que podamos mejorar y para que podamos, Señor, cada día estar listos para poderte recibir con corazones y mentes limpias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esperamos que estos temas hayan sido de bendición para ti y recuerda que esto solamente está comenzando. Hay muchos temas, hay muchos invitados, hay mucho trabajo aún por hacer y hay muchos podcasts de Generación Josué que van a ser hechos para exaltar a Dios y para ayudarte en tu corazón y en cada área de tu vida. Así que no nos queda más que decirte gracias y hasta la próxima.